buenos días, mi nombre es Lizeth Divina Mesa Portillo, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR del programa de Psicología octavo semestre. En el día de hoy estaremos presentando un trabajo sobre la materia de enfoques y procesos para la investigación. Mi grupo está conformado por Judy Estela Rieta Ruiz, Janet Martínez Góez, Daniela Martínez Sampaio, María Salgado Martínez y Eva Sandrit Sierra Rojas. Nuestro tema a exponer es recolección de datos cuantitativos y recolección de datos cualitativos. Mi tema es instrumento de medición y confiabilidad. La recolección de datos es un proceso que consiste en crear programas de métodos que tengan como objetivo agrupar información para un fin específico. Debemos resaltar que la recolección de datos se lleva a cabo a través de los instrumentos de medición. No obstante, antes de hablar de estos, debemos dejar en claro el concepto de medición. La medición es un asunto totalmente fundamental en la investigación, que tiene como fin encontrar el proceso de observación de personas, hechos u objetos, y al mismo tiempo fusionar conceptos netamente abstractos con indicadores empíricos. Ahora bien, los instrumentos de medición son unas tácticas poderosas que usan los investigadores con el fin de recopilar y registrar información acerca de las variables que desea capturar. Los instrumentos de medición necesitan principalmente de tres requisitos importantes: confiabilidad, validez y objetividad. La confiabilidad hace referencia al grado de precisión, certeza y exactitud de la medición, es decir, es el grado en que un instrumento que es utilizado da resultados sólidos, consistentes y congruentes. Mi nombre es Eva Sandrit Sierra Rojas. A continuación les voy a hablar un poco sobre lo que trata el tema de validez total. Les hablaré un poco sobre la validez total. Esta es aquella que se evalúa sobre los diferentes tipos de evidencia, es decir, que es aquella validez de contenido, validez de criterios y validez de constructos. Estas juntas buscan medir las representaciones de las variables y la relación que se manejan entre ellas, ya que un instrumento de medición puede ser confiable y a su vez no necesariamente válido en totalidad. Mi nombre es Judy Arrieta. En esta oportunidad les hablaré un poco acerca de los tipos de instrumentos de medición o recolección de datos. También les hablaré sobre la importancia de la objetividad en un proceso investigativo. La investigación dispone de ciertos tipos de instrumentos, los cuales varían según su procedimiento y técnicas para medir ciertas variables. Entre estos encontramos los cuestionarios, los cuales son ciertas preguntas abiertas o cerradas que delimitan o no las respuestas de los participantes. Estas deben de ser congruentes con el planteamiento del problema o hipótesis. Por otro lado, encontramos las escalas de actitudes, como lo es el escalamiento de Likert, que consiste en un conjunto de afirmaciones presentadas a los participantes, los cuales deben escoger entre 5 puntos o categorías de la escala. Diferencial semántico. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del participante. Debe observarse que los adjetivos son extremos y que entre ellos hay 7 opciones de respuesta. Escalograma de Wegman. El escalograma de Wegman es otra técnica para medir las actitudes, al igual que la escala Likert. Por otro lado, encontramos lo que es la objetividad en un instrumento de medición. Esta se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta. La objetividad se refuerza mediante la estandarización de la aplicación del instrumento y en la evaluación de los resultados, así como el emplear personal capacitado y experimentado en el instrumento. Se dice que en la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y que generalmente existen ciertos errores. Lo que se quiere es que los errores sean mínimos, es decir, que la aplicación de ciertos instrumentos sean los más válidos y confiables ante cierta investigación. Buenas, mi nombre es Janet Martínez y el día de hoy vengo a explicarles junto a mis compañeras el capítulo 14. Recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa. Se recogen datos en la muestra inicial de una unidad de análisis o caso y se analizan. Simultáneamente se evalúa si la unidad es apropiada de acuerdo con el planteamiento del problema y la definición de la muestra inicial. Se recolectan datos de una segunda unidad y se analizan.
Se vuelve a considerar si esta unidad es adecuada. Del mismo modo, se obtienen datos de una tercera unidad y se analizan, y así sucesivamente. En tales actividades la muestra inicial puede o no modificarse, es decir, mantenerse las unidades, cambiar por otras, agregar nuevos tipos, etc. Incluso el planteamiento está sujeto a cambio. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad en las propias formas de expresión de cada uno. En la recolección de datos, esta ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida cotidiana, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo interactúan, etc. El investigador es quien es el instrumento de la recolección de los datos en el proceso cualitativo, ya que mediante diversas técnicas o métodos recoge los datos. Sus principales herramientas son anotaciones y bitácoras de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, registros y artefactos, biografías e historias de vida. Mi nombre es María Angélica Salgado. A continuación les explicaré los temas de análisis de datos y análisis de material. ¿Qué es el análisis de datos cualitativos? Bueno, este es un proceso por el medio del cual se ordena, se estructura y se le da significado a la información o datos previamente recolectados. El proceso de análisis junto con el proceso de recolección se dan de forma paralela. ¿Por qué? Porque a medida que se va recolectando la información, inmediatamente pasará a ser analizada. El desarrollo del análisis de los datos cualitativos surge en forma de espiral debido a que éste debe seguir una secuencia. El procedimiento se puede hacer mediante representaciones o visualizaciones. Luego la información pasará a ser descrita, clasificada e interpretada por medio de lecturas o apuntes y luego estructurada por manejo de datos. El rigor en la investigación cualitativa es el que permite valorar la aplicación científica de los métodos de investigación y las técnicas de análisis para la obtención y procesamiento de los datos. Sus principales criterios son la dependencia. Esto involucra los intentos de los analistas por capturar las condiciones cambiantes de sus observaciones. La credibilidad, que es la correspondencia entre la forma que el participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el investigador retrata los puntos de vista de los participantes. La transferencia, que no hace referencia a generalizar los resultados, sino que parte de ellos o de su esencia puedan aplicarse en otros contextos. Y por último, la confirmación, que esta está vinculada a la credibilidad. Mi nombre es Daniela Martínez Sampaio y el tema que a mí me tocó fue surgimiento de unidades de análisis y codificación abierta y codificación axial o selectiva. El primer nivel es una combinación de varias secciones. Entre ellas tenemos la codificación cualitativa. El investigador considera segmentos de contenido, los analiza y compara. Si son distintos en términos de significado y concepto de cada uno, induce una categoría. Si son similares, induce una categoría común. Categorías: conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para analizar los resultados de descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que están debajo de investigación. Códigos: identifican las categorías que emergen de la comparación constante de segmentos o unidades de análisis. El segundo plano es más abstracto y conceptual que el primero. Por eso hacemos la interpretación de los datos. Entre ellos tenemos las descripciones completas de cada categoría. Esto implica ofrecer una descripción completa de cada categoría y ubicarla en el fenómeno que estudiamos. 2. Significados profundos de cada categoría. Ello quiere decir analizar el significado de las categorías para los participantes. 3. Presencia de cada categoría, la frecuencia con la cual aparece en los materiales analizados. 4. Relaciones entre categorías, encontrar vinculaciones, nexos, asociaciones entre categorías. Entre ellas tenemos las temporales, cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda. Causales, cuando una categoría es la causa de otra. De conjunto o subconjunto, cuando una categoría está contenida dentro de otra.
Generar hipótesis y explicaciones y teorías. Entre ellas tenemos la primera, diagramas de conjuntos o mapas conceptuales. En esta, cada elemento del mapa o diagrama se coloca en relación con los demás temas. Entre ellos tenemos los histriónicos, sociales y relacionales. Matrices. Las matrices son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas o ambos. Metáforas. Las metáforas han sido una herramienta muy valiosa para extraer significados o captar esencia de las relaciones entre categorías. Establecimiento de jerarquías, de problemas, causa, efecto, conceptos, calendarios, fechas claves, días críticos, etc. Otros elementos de apoyo, fotografías, videos, etc.